Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi hermano confrontó su karma. Tras arruinar mi matrimonio, perdió millones por su traición. Necesito desahogarme sobre una situación que me tiene completamente impactado. Es una historia larga, así que tómense su tiempo. Mi hermano y yo siempre tuvimos una relación complicada. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no solo le desagradaba, me odiaba profundamente. Jamás entendí el origen de ese sentimiento, pero aprovechaba cada oportunidad para menospreciarme, diciendo que carecía de personalidad y que pretendía ser superior a él. La realidad era que yo solo me esforzaba por construir un futuro. Nuestros padres, aunque no eran ricos, se esforzaron al máximo por nosotros. Nos alentaban a perseguir nuestras metas y trabajar con dedicación. Pero mi hermano nunca tomó en serio sus consejos. Durante nuestra niñez, yo fui el hijo dedicado. Sacaba buenas notas, participaba en actividades extra y ayudaba en casa cuando podía. Mi hermano parecía resentir cada uno de mis logros, apenas aprobaba sus materias y convertía cada uno de mis éxitos en otra razón para despreciarme. Recuerdo vívidamente cuando obtuve un reconocimiento por excelencia académica en secundaria. Estaba rebosante de alegría por mostrárselo a mis padres, pero la expresión de mi hermano era de puro desprecio. Esa misma noche me dijo que era un presumido y que a nadie le importaba ese estúpido papel. Este patrón se repitió constantemente. Cuando me uní al equipo de básquetbol, me llamó obsesivo. Cuando conseguí un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad, me acusó de ser un adulador que solo quería quedar bien con nuestros padres. Su resentimiento era implacable, y sin importar mis esfuerzos, siempre encontraba forma de menospreciarme. Con el tiempo, dejé de intentar entenderlo. Era evidente que nada de lo que hiciera sería suficiente para ganar su aprobación o respeto básico. Lo más difícil era ver a nuestros padres atrapados en medio. Se esforzaban por tratarnos equitativamente, pero incluso sus intentos de mantener la paz eran distorsionados por él. Si me elogiaban, lo veía como favoritismo. Si lo animaban a mejorar, los acusaba de compararlo conmigo. Para ser honesto, yo sentía que ellos tenían un lugar especial en su corazón para mi hermano. Nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla donde nadie podía ganar. La amargura de mi hermano lo consumía, y en lugar de verme como alguien que solo buscaba salir adelante, me veía como un rival en una competencia que él nunca quiso correr. La brecha entre nosotros se amplió con los años. Ingresé a la universidad con becas, lo que lo enfureció aún más. Él abandonó la universidad comunitaria después de un año, culpando al sistema y a todos excepto a sí mismo. Nunca asumió responsabilidad por sus fracasos, siempre encontrando a quien culpar, generalmente a mí. Le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo me creía superior, que era un impostor pretendiendo ser algo que no era. En realidad, solo intentaba construir mi futuro, pero para él, mi éxito era un ataque personal. Nuestra relación se deterioró completamente cuando me casé. Mi esposa Ana, siempre amable y acogedora, intentó llevarse bien con él, pero ni siquiera le dio una oportunidad. Durante nuestra boda, lo escuché diciéndole a un amigo que yo era patético, que nunca tendría éxito y que me daba un año. Lo ignoré pensando que era su usual amargura. Pero viéndolo en retrospectiva, era una advertencia del caos que eventualmente desataría en mi vida. Con el paso de los años, me establecí en mi vida matrimonial, enfocándome en mi carrera y en formar una familia. La vida de mi hermano era caótica, saltaba entre trabajos sin futuro, nunca permaneciendo lo suficiente para establecerse. Sus relaciones eran igual de inestables, llenas de romances fugaces y drama constante. Sin embargo, seguía entrometiéndose en mi vida personal. Al principio no le di importancia. Aparecía ocasionalmente pidiendo dinero o favores y lo ayudaba cuando podía. Me daba lástima, pensando que estaba luchando y que quizás con apoyo enderezaría su vida. No me di cuenta que su amargura había evolucionado en algo más oscuro. Comenzó sutilmente. Pequeños comentarios, indirectas pasivo-agresivas en reuniones familiares, recordatorios constantes de su presencia en el trasfondo de mi vida. Intenté ayudarlo ofreciéndole recomendaciones en mi empresa, asistencia con su currículum e incluso pagando por capacitación vocacional.
pero siempre rechazaba todo, diciendo que no necesitaba mi caridad y acusándome de presumir mi éxito. Era agotador, pero persistí porque era mi hermano. Todo empeoró después de mi primer año de matrimonio. Mi hermano comenzó a aparecer en casa sin avisar, siempre cuando yo no estaba. Decía que solo quería reconectarse. Aunque era escéptico, Ana me animó a darle una oportunidad, pensando que genuinamente quería reparar nuestra relación. Si hubiéramos sabido lo que vendría después, empezó a prestar una atención inquietante a Ana. Había algo perturbador en su forma de interactuar con mi esposa. Lo confronté una vez, pero se rió diciendo que yo era paranoico. Ana no veía problema en ello, así que intenté no darle importancia. Quería creer que había cambiado y que solo intentaba reconstruir nuestra relación. En los meses siguientes, mi hermano se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Estaba en casa casi todos los días mientras yo trabajaba. Me parecía extraño, pero Ana me aseguraba que todo estaba bien, que solo conversaban y que mi hermano necesitaba a alguien que lo escuchara. Quería creerle, pensar que finalmente mi hermano estaba cambiando. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Ana se volvió distante, iniciando discusiones por cosas insignificantes y acusándome de no entenderla. Mientras tanto, mi hermano repentinamente se convirtió en experto en consejos matrimoniales. Era surrealista. Alguien que no podía mantener un trabajo o una relación por más de unos meses, ahora me aconsejaba sobre mi matrimonio. Debí ver las señales, las miradas prolongadas entre ellos, los chistes privados, cómo callaban cuando yo entraba a la habitación. Pero estaba ciego, demasiado optimista pensando que mi hermano finalmente había cambiado. Todo se derrumbó hace 6 meses. Llegué temprano del trabajo, esperando sorprender a Ana con flores y una cena especial. En cambio, yo fui el sorprendido. Encontré a mi hermano y Ana en nuestra cama. Mi mundo se hizo pedazos en ese instante. Las siguientes semanas fueron confusas. Ana se mudó diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Mi hermano desapareció, probablemente refugiándose con nuestros padres. Me quedé solo, intentando entender cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Cuando finalmente confronté a mi hermano, su respuesta me dejó atónito. Me miró directamente y dijo que él no tenía nada que perder. Según él, yo siempre lo había tenido todo mientras él no tenía nada. Así que tomó lo único que más me importaba. Mi esposa. Estaba devastado. No solo por la traición, sino por darme cuenta de que mi propio hermano podía ser tan cruel. Había destruido mi matrimonio, mi confianza, mi familia, todo por su retorcido resentimiento. Solicité el divorcio poco después. Ana intentó disculparse y explicar, pero no podía escucharla. Mi hermano, predeciblemente, no daba señales de vida. Me sumergí en el trabajo intentando olvidar el dolor y la traición. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Ana me contactó hace 2 meses. Estaba embarazada del bebé de mi hermano. Me quedé paralizado. Parecía una broma cruel del universo, pero era real. Mi futura exesposa esperaba a mi sobrino o sobrina, el hijo de mi hermano y la mujer que había amado y en quien había confiado. Durante semanas no supe qué hacer. Evité a mi familia, ignoré las llamadas de Ana e intenté pretender que nada de esto estaba sucediendo. Cada día era una nebulosa de confusión y traición, y el peso de todo era sofocante. Pero la realidad tiene forma de alcanzarte, y no pasó mucho antes de que todo explotara. Pensé que podría mantenerme alejado, distanciarme del desastre en que se había convertido mi vida, pero mis padres no lo permitirían. La semana pasada convocaron una reunión familiar insistiendo en que todos conversáramos, y sabía que sería difícil, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedería. Al entrar a su casa, la tensión era palpable. Mi hermano ya estaba allí, hundido en una silla, tan amargado como siempre. No habíamos estado en la misma habitación desde la confrontación, y verlo me puso inmediatamente tenso. Ana también estaba presente, su embarazo ya evidente. Verla me revolvió el estómago. Nuestros padres se sentaron frente a nosotros con una seriedad que nunca les había visto. El silencio en la habitación era ensordecedor y podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Honestamente,
Esperaba que mis padres volvieran a defender a mi hermano. Papá habló primero, explicando que nos habían ocultado algo que nunca habían sentido necesidad de compartir hasta ahora. Años atrás, habían heredado una considerable suma de dinero de un pariente lejano. Lo mantuvieron en secreto, viviendo modestamente para no malcriarnos. Papá continuó explicando que habían invertido sabiamente el dinero, haciéndolo crecer hasta convertirse en una fortuna de $8 millones. El impacto fue evidente. Nuestros padres, que siempre vivieron humildemente, secretamente poseían una fortuna. Antes de que pudiéramos reaccionar, mamá explicó que siempre planearon dividir el dinero entre ambos hijos, pero los eventos recientes los habían obligado a reconsiderar. Ya sabía lo que venía. Papá entonces anunció que, considerando todo lo sucedido, la traición, las mentiras, la destrucción de mi matrimonio, habían tomado una decisión. Toda la herencia sería para mí. Mi hermano quedaba completamente desheredado. La habitación estalló en caos. Mi hermano se levantó furioso, gritando sobre lo injusto que era, sobre cómo siempre me habían favorecido, sobre cómo estaba siendo castigado por un error. Pero nuestros padres se mantuvieron firmes. Le dijeron que sus acciones tenían consecuencias y que traicionar así a su familia no podía quedar impune. La decisión era final. Entonces sucedió algo impactante. En medio de su arrebato, mi hermano se detuvo abruptamente. Su expresión se suavizó y se dirigió a mí casi suplicante. Comenzó a hablar sobre la familia, sobre mantenernos unidos, sobre perdonar y olvidar. Sugirió que debería volver con Ana y criar al bebé como mío, argumentando que después de todo compartiría mi ADN. Realmente pensó que eso sería suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho. Me quedé atónito, intentando procesar su descaro y lo que sugería. Este hombre que había pasado su vida resentido conmigo, que había destruido mi matrimonio y embarazado a mi esposa, ahora quería que perdonara y olvidara todo por dinero. Perdí el control. Comencé a reír. No era una risa alegre, sino amarga, hueca, nacida de la pura incredulidad. Me reí en su cara, viendo cómo la esperanza en sus ojos se transformaba en confusión y luego en ira. ¿Estás bromeando?, logré decir entre risas amargas. Destruiste mi matrimonio, embarazaste a mi esposa, ¿y ahora quieres que críe a tu hijo para que puedas acceder al dinero? Mi hermano intentó retractarse, balbuceando excusas, pero no quise escucharlo. Lo interrumpí diciéndole que ya no era mi hermano, que cualquier vínculo familiar que teníamos se había roto irreparablemente. Había cruzado una línea que nunca podría desdibujarse. Me volví hacia Ana y le dije que aunque no interferiría en la crianza de su hijo, no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. Su expresión era desgarradora. Abrió la boca para hablar, pero no esperé a escucharla. Me levanté y salí sin decir más. Esa reunión me dejó exhausto, pero también liberado, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Por primera vez me sentí libre. Libre del resentimiento de mi hermano, libre de la carga de siempre intentar hacer lo correcto, libre del ciclo tóxico que había definido nuestra relación. Pero también sentía un extraño vacío. El peso de la traición persistía y no era algo que pudiera sacudirme fácilmente. Ha pasado una semana desde la reunión y aún estoy procesando todo. Sé que vendrán tiempos difíciles. El divorcio debe finalizarse y seguramente habrá más drama con mi hermano por la herencia. Pero parte de mí se pregunta si cortar toda relación con él y Ana fue lo correcto. Después de todo, sigue siendo mi hermano. Y el bebé, sin importar las circunstancias de su concepción, es inocente. He estado analizando todo intentando encontrarle sentido. ¿Estuvo mal alejarme completamente? ¿Debería darle otra oportunidad a mi hermano e intentar salvar algo de relación por el bien familiar? ¿O estuve justificado en sacarlo de mi vida después de todo lo que hizo? ¿Soy yo el malo por reírme en su cara y negarme a criar al bebé, aunque técnicamente sea familia? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron y compartieron su perspectiva sobre mi situación. No esperaba tanta retroalimentación, pero sus palabras me ayudaron a ver las cosas más claramente. He reflexionado mucho, intentando entender el torbellino emocional
que he experimentado desde que todo esto sucedió, y ha sido verdaderamente revelador. En los días posteriores a la reunión familiar, mi teléfono no ha dejado de vibrar. Mi hermano ha sido implacable, llamando constantemente, dejando mensajes de voz y enviando textos que mayormente ni me molesto en leer. Los pocos que he revisado repiten el mismo mensaje. Me necesita desesperadamente. Suplica mi ayuda, alegando estar abrumado y sin saber cómo criará al bebé sin mi apoyo. Detalla extensamente sus dificultades, insistiendo en que no puede hacerlo solo y que, como tío del bebé, tengo la obligación moral de ayudar. Inicialmente intenté ignorarlo, pero es difícil cuando alguien te bombardea con decenas de mensajes diarios repitiendo lo mismo. Mi hermano parece creer que si presiona lo suficiente, eventualmente cederé. Pero irónicamente, cada mensaje que envía solo refuerza mi convicción de mantener distancia. Es cada vez más evidente que no busca genuinamente reparar nuestra relación. Se acerca por miedo. Miedo a las consecuencias de sus actos, miedo a la paternidad en solitario y probablemente miedo a perder definitivamente la herencia. Hannah también ha intentado comunicarse, aunque con menos frecuencia. Sus mensajes son principalmente disculpas, expresando arrepentimiento y deseando que pudiéramos hablar. Pero no puedo obligarme a responder. La traición todavía duele demasiado. Al principio estaba tan enfocado en las acciones de mi hermano que casi ignoré que Hannah también me traicionó activamente. No fue una espectadora inocente. Tomó decisiones conscientes, ya sea por manipulación o por voluntad propia. De cualquier manera, me resulta imposible verla sin sentir una profunda punzada de dolor y decepción. También he recibido noticias preocupantes de los vecinos de mis padres. Aparentemente, mi hermano ha estado causando problemas significativos en su casa. Aparece sin anunciarse. Golpea su puerta a todas horas, llorando y suplicando hablar con ellos. Un vecino incluso reportó escucharlo gritar sobre la herencia, llamando mentirosos a mis padres y reclamando que le deben algo. Su descaro de hacer semejante escándalo, después de todo lo ocurrido, es increíble. Parece estar llegando a un punto crítico, y temo por la seguridad de mis padres. Planeo visitarlos pronto para asegurarme que estén bien. No he hablado con ellos desde la revelación de la herencia y me siento culpable por ello. Siempre han estado para mí, apoyándome incondicionalmente, y ahora que las cosas han tomado este giro tan desagradable, no he estado presente como debería. Pero honestamente, temo esa conversación. Sé que querrán discutir la herencia, el futuro y mis planes, y aún no estoy seguro de qué decir. Sigo esperando que la situación se calme, que mi hermano finalmente acepte que sus acciones tienen consecuencias y deje de intentar forzar su regreso a mi vida. Pero probablemente soy demasiado optimista. Las cosas parecen destinadas a empeorar antes de mejorar. Mi hermano siempre ha sido implacable, presionando hasta conseguir lo que quiere, y no lo veo renunciando pronto. A estas alturas estoy perdido. Intento concentrarme en seguir adelante, pero me siento atrapado en este ciclo interminable de drama y traición. Me aterra enfrentar la ira y sentido de derecho de mi hermano por tiempo indefinido. Y respecto a Hannah, no sé si alguna vez podré volver a verla. Parte de mí quiere eliminarlos permanentemente de mi vida y nunca mirar atrás. Pero otra parte se pregunta si eso es demasiado severo. Me he estado cuestionando constantemente sin encontrar respuestas. Tal vez nunca las tenga, pero hay algo que sé con certeza. No puedo seguir viviendo así, atrapado entre la ira, la traición y la culpa. Algo tiene que cambiar. Actualización 2. Días después del caos de la reunión familiar, finalmente decidí visitar a mis padres. Lo había postergado, probablemente por temor a enfrentarlos después de todo lo sucedido. Pero los constantes reportes de sus vecinos sobre el comportamiento cada vez más errático de mi hermano no me dejaron alternativa. No podía permitir que siguiera aterrorizándolos. No merecían eso. No después de tomar postura contra él y ciertamente no después de años intentando apoyarnos a ambos. Al llegar a su casa, el agotamiento era evidente en sus rostros. Mi madre parecía no haber dormido en días, y mi padre mostraba un desgaste que nunca le había visto. Estaban exhaustos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mi hermano había estado apareciendo sin aviso casi diariamente,
haciendo escenas fuera de su casa, gritando lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. Había intentado manipularlos emocionalmente para que reconsideraran su decisión, inventando historias para presentarse como víctima ante cualquiera que quisiera escuchar. Cuando eso falló, recurrió al acoso directo, alzando la voz, golpeando la puerta y llamando la atención de cualquier forma posible. Sentado con ellos, podía percibir cuánto pesaba esta situación en sus mentes. Mi padre habló primero, su voz cargada de fatiga. Explicó que le habían dado innumerables oportunidades a mi hermano, esperando que se calmara, esperando que eventualmente comprendiera la gravedad de sus acciones, pero en cambio solo había intensificado sus esfuerzos, volviéndose más desesperado cada día. Mi madre expresó que ya no podían soportar más y que habían hecho todo lo posible, pero que su hijo mayor simplemente no se detendría. Me miraron entonces y comprendí lo que pedían. Querían que tomara una decisión sobre la herencia. Ellos ya habían tomado la suya. Mi hermano no recibiría nada, pero ahora me pasaban la responsabilidad. Era mi dinero y necesitaban saber mis intenciones. No me presionaban en ninguna dirección particular, pero podía ver la súplica tácita en sus ojos. Solo querían paz. Podía sentir el peso de sus palabras asentándose sobre mis hombros. Por un momento, reflexioné sobre todos los años que pasé intentando ser la mejor persona posible, tratando de elevarme por encima de la crueldad de mi hermano. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Mis padres estaban agotados, demasiado cansados para seguir luchando esta batalla solos, y por mucho que hubiera intentado mantenerme al margen del desastre que mi hermano había creado, sabía que debía intervenir ahora, no solo por mí, sino por ellos. Justo cuando iba a hablar, oímos neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana y efectivamente, mi hermano entraba al camino de acceso. La tensión en la habitación se disparó. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Sabía exactamente por qué estaba allí. Intentaría suplicar nuevamente, tal vez ofrecer una disculpa superficial, esperando que mágicamente cambiara de opinión y le cediera parte de la herencia. Pero después de todo lo ocurrido, eso era imposible. No esperé a que llamara. Me levanté, abrí la puerta, bloqueándole la entrada. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Venía a suplicar, probablemente esperando que su triste historia ablandara mi corazón, pero yo había terminado. Antes de que pudiera comenzar su lastimero discurso, lo interrumpí diciéndole que no malgastara su aliento y que no vería ni un centavo de mí. Vi el shock registrarse en su rostro, pero continué. Le dije directamente que todo lo que había hecho fue intimidarme, derribarme y hacer mi vida miserable. Y ahora, después de destruir mi familia, debía estar delirando si pensaba que le debía algo. Comenzó a tartamudear intentando retractarse, pero no estaba de humor para excusas. Le dije que no me importaba qué historia lastimera había inventado esta vez. Él había tomado sus decisiones y ahora debía vivir con las consecuencias. Podía sentir a mis padres detrás de mí, su inquietud creciendo mientras la confrontación escalaba, pero no había terminado. Lo miré directamente a los ojos y le advertí que nuestros padres habían sido más que generosos al no llamar a la policía por su acoso constante, pero que yo no era tan paciente como ellos. Y si continuaba apareciendo en su casa, haciendo sus vidas un infierno, llamaría a las autoridades sin dudarlo y presentaría cargos. Hubo un momento de silencio absoluto. Vi el pánico atravesar el rostro de mi hermano al comprender que no estaba fanfarroneando. Sabía que hablaba en serio, y entonces, como por arte de magia, todo su comportamiento cambió. La falsa bravuconería que había estado usando como escudo se desmoronó, dando paso a su papel de víctima, el que había perfeccionado durante años. Comenzó nuevamente con su discurso sobre lo difícil que había sido su vida, cómo todo le había salido mal, cómo no le quedaba nada. Divagó sobre el bebé, sobre necesitar mi ayuda, sobre seguir siendo familia, pero nada de eso me importaba ya. Había escuchado todas estas excusas antes y estaba harto. Mis padres permanecieron en silencio, observando cómo su historia se volvía más lastimera con cada segundo. Podía notar su incomodidad ante lo lejos que habían llegado las cosas, pero no intervinieron. Creo que sabían, igual que yo, que nada cambiaría a menos que alguien estableciera límites claros.
Finalmente, al darse cuenta de que nadie cedería a sus manipulaciones, mi hermano cayó. Permaneció inmóvil un momento esperando que alguien respondiera, pero el silencio se prolongó. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia su auto. Ya no había ira ni súplicas, solo resignación. Comprendió que nadie lo escucharía más. Mientras lo veía alejarse, sentí un extraño alivio por primera vez en mucho tiempo. Sentí que recuperaba el control de mi vida. Mi hermano había pasado años intentando derribarme, pero ahora se había quedado sin opciones. No permitiría que nos arrastrara a mí ni a mis padres con él. Después de su partida me volví hacia ellos. Me miraban claramente aliviados, pero también algo impactados. Sabía que esto no había sido fácil. Cortar lazos con su propio hijo no era algo que hubieran imaginado hacer jamás, pero entendían que era el único camino posible. No podíamos seguir viviendo bajo la sombra del comportamiento tóxico de mi hermano. El resto de mi visita transcurrió más tranquilamente, pero el ambiente se sentía más ligero de alguna manera. Hablamos sobre el futuro, sobre mis planes para la herencia. No me presionaron, pero dejaron claro que la decisión era completamente mía. Por primera vez, sentí que tenía verdadero control sobre mi destino, libre del constante resentimiento y manipulación de mi hermano. Sabía que esto no había terminado. Habría más drama, más consecuencias por sus acciones, pero por ahora sentía paz. Finalmente me había defendido, y eso se sentía increíblemente bien. Actualización 3. Transcurrieron algunas semanas, y los trámites del divorcio llegaban a su fin. Como Ana y yo estábamos de acuerdo, fue un proceso sin disputas, lo que lo hizo mucho más rápido de lo anticipado. No podría decir que fue fácil, pero había una sensación de cierre en todo esto. El matrimonio, la traición, todo alcanzaba su conclusión oficial. Sin embargo, había algo que sabía debía hacer antes de poder seguir adelante completamente. Con la herencia de $8 millones, tenía más dinero del que jamás necesitaría. No se me escapaba la ironía de que el resentimiento y las acciones de mi hermano hubieran resultado en que su parte me correspondiera, pero no soy el tipo de persona que desperdiciaría o acumularía dinero por rencor. Tomé decisiones financieras prudentes, invirtiendo una porción significativa en acciones seguras, bienes raíces y otros emprendimientos para asegurar mi futuro económico. Mis padres siempre habían sido apasionados por retribuir a la sociedad, así que les pregunté si conocían organizaciones benéficas que quisieran apoyar con parte del dinero. Tenían algunas en mente, causas que habían respaldado discretamente durante años, e hicimos donaciones en su nombre. Se sentía correcto usar el dinero para algo positivo, en lugar de que fuera un recordatorio constante de todo lo que había salido mal. Pero quedaba un asunto por resolver. Ana y el bebé, a pesar de todo lo sucedido entre nosotros, yo no tenía nada contra el niño. El bebé sería inocente en todo esto y no merecía pagar por los errores de sus padres. Contacté a Ana y programé una breve reunión. No se trataba de reconciliación, sino de informarle que establecería un fideicomiso para mi sobrino o sobrina. Dejé claro que esto no tenía nada que ver con ella o mi hermano, sino con asegurar que el niño tuviera un futuro estable. No estaba ahí por sus padres que habían tomado decisiones tan terribles, y no castigaría al bebé por ello. La reunión fue breve y directa. No tenía interés en prolongarla o reabrir viejas heridas, pero durante la conversación me enteré de algo que no me sorprendió tanto como debería. Mi hermano había abandonado a Ana y al bebé después de todas sus súplicas y ruegos para que yo interviniera y proveyera para el niño. Había decidido abandonarlos cuando su manipulación fracasó. La ironía era evidente. El mismo hombre que destruyó mi matrimonio y me rogó que lo ayudara a criar a este niño, ahora se alejaba de ambos sin pensarlo dos veces. Curiosamente, no sentí ira al enterarme, solo una sensación de cierre definitivo. Mi hermano había mostrado una vez más su verdadera naturaleza y ya no me sorprendía su comportamiento. El fideicomiso aseguraría que el bebé no sufriera por los fracasos de su padre, y eso era todo lo que podía hacer. No necesitaba involucrarme más en sus vidas. Mi capítulo con Ana y con mi hermano finalmente estaba cerrado. Mientras me alejaba de esa reunión, me sentí más liviano.
Había hecho lo correcto, lo responsable, y ahora podía continuar con mi vida. La herencia estaba resuelta, mis padres estaban protegidos del acoso de mi hermano y había asegurado el futuro del niño. Todos los cabos sueltos estaban atados, o eso esperaba. Por ahora, sin embargo, estoy en paz. He aceptado todo lo sucedido y estoy listo para avanzar. Gracias al apoyo de esta comunidad, obtuve la perspectiva necesaria para navegar este desastre. Desconozco qué me depara el futuro, pero sé que he hecho todo lo posible por cerrar este capítulo de mi vida apropiadamente. Gracias Reddit por todos los consejos y el apoyo. Aquí me despido esperando que este sea el final definitivo.